En los rincones de nuestro país, donde la selva se traga los caminos y las lámparas de queroseno son la única barrera contra la oscuridad, hay verdades que nadie se atreve a pronunciar. Las abuelas dicen que los nahuales no solo cambian de forma para huir o para atacar, cambian para ser. Y cuando el espíritu de un hombre se pudre tanto que ya no cabe en su piel, busca refugio en las bestias. Pero hay un precio, el cuerpo de la bestia nunca está diseñado para la voluntad humana. Don Julián, mi abuelo, siempre fue un hombre de pocas palabras y mucha fe, pero cuando hablaba de los caminantes, su voz bajaba a un murmullo que apenas se distinguía del viento. Él decía, el peligro no es encontrarte con un animal en el monte. El verdadero terror es ver a un animal que ha olvidado cómo serlo, porque eso significa que ha adoptado nuestra carga más pesada, el pecado. Fue en una noche de marzo, de esas donde la neblina es tan espesa que parece un sudario tendido sobre los cafetales. Sergio, un hombre que se jactaba de su escepticismo, alguien que siempre decía que los nahuales eran cuentos para que los niños no se alejaran de casa, regresaba tarde del caserío. No había perros ladrando, de hecho, el silencio era tan absoluto que se volvía doloroso. Aquella ausencia de vida silvestre era la primera señal, el primer grito de advertencia que el instinto ignoró. A unos 100 metros de distancia, en la curva donde el camino se interna en la maleza más cerrada, Sergio vio una sombra. Al principio, su mente buscó una explicación lógica, pensó que era algún vecino, un arriero extraviado guiando a su bestia de carga. Pero al acortar la distancia, algo en su cerebro se bloqueó. La escala no era correcta. La criatura era demasiado alta. No era un hombre montado en un burro. Era un burro, de un pelaje gris cenizo, sucio y apelmazado, que caminaba erguido sobre sus patas traseras. La visión era una afrenta a la naturaleza. Caminaba con una torpeza antinatural, un balanceo errático como si sus rodillas, no diseñadas para esa postura, estuvieran a punto de estallar bajo el peso de su torso. Sus patas delanteras no eran cascos, eran manos largas, nudosas, con dedos humanos que terminaban en uñas negras y quebradizas. Eran manos que se retorcían con espasmos nerviosos, sujetando algo pequeño y envuelto en mantas contra su pecho. Sergio se ocultó tras el tronco rugoso de una ceiba, conteniendo una respiración que se sentía como vidrio en su garganta. El sonido de los pasos era un golpe seco y rítmico, toc, toc, toc. Era un sonido de pesadilla, el choque de los cascos traseros contra la tierra dura, intercalado con el roce de las manos humanas contra el pelaje de la criatura. Pero lo que realmente le heló la médula no fue la marcha, fue el llanto. Era un llanto de bebé, suave, agónico, que provenía directamente de los brazos de aquel monstruo. La criatura se detuvo justo bajo un claro donde la luz de la luna llena bañaba el camino. Sergio, paralizado por un terror que le impedía siquiera parpadear, vio como el cuello del burro se estiraba en un ángulo imposible. La cabeza se giró hacia él. No eran ojos animales. Eran pozos hundidos, humanos, amarillentos, cargados de una tristeza infinita y una voracidad que desafiaba toda lógica. Parecía un hombre viejo atrapado en una prisión de carne animal, condenado a repetir un ritual que aborrecía pero que no podía detener. El llanto del bebé cesó de golpe. No fue porque se hubiera calmado. Fue como si el aliento del niño se hubiera extinguido. La criatura bajó la cabeza y, con un movimiento que hizo que a Sergio le crujieran los huesos de la espalda por pura empatía dolorosa, se llevó al infante a la boca. No hubo gritos, ni forcejeos, solo el sonido húmedo de algo que se desgarra y el crujido seco de huesos pequeños siendo triturados con una eficiencia mecánica. El nahual no huyó. Se quedó ahí, erguido, con su silueta grotesca recortada contra el cielo, como un monumento al horror. Sus labios, cubiertos de una espuma oscura y espesa, se curvaron en una mueca que intentaba imitar una sonrisa humana, un gesto de reconocimiento hacia el testigo oculto. Luego, con la misma cadencia de dos patas, se dio la vuelta y se internó en la espesura del monte, apartando las ramas con sus dedos largos, sin que una sola hoja temblara. Desde ese día, Sergio nunca volvió a ser el mismo. El escepticismo murió junto con el niño en aquel camino.
Dice que, en las noches de silencio, cuando el viento sopla desde el norte, todavía escucha el sonido de los cascos manos golpeando la tierra cerca de su ventana. Y cuando sale de noche, siempre lleva una rama de ruda marchita en el bolsillo, no porque crea que le salvará la vida, sino para que el hedor de la planta pueda camuflar el aroma de su propio miedo. Porque eso es lo que dicen los ancianos del pueblo: el nahual no roba niños para comer, los roba para que el pacto se alimente. Para que siempre haya una generación nueva que cargue con el peso de la transformación mientras ellos, los condenados, siguen caminando en dos patas por la eternidad, fingiendo que todavía tienen algo de humano en su interior, arrastrando su culpa en brazos como si fuera el tesoro más preciado de la tierra.